En este video vamos a analizar las características generales que poseen en común todos los animales, teniendo en cuenta que desde el punto de vista evolutivo, este es el reino eucariota que aparece por último dentro de la biodiversidad de nuestro planeta hace aproximadamente unos 540-560 millones de años atrás. Sabemos que los principales fila de este reino aparecen en el Precámbrico, pero que la evolución y la radiación de formas de vida de los animales se genera principalmente en el Cámbrico, donde arranca el Fanerozoico, el eón Fanerozoico. Entonces, en este video vamos a hacer un breve repaso sobre características generales que poseen los animales y cuáles son aquellas características que los distinguen del resto de las formas de vida. Desde el punto de vista evolutivo y de relaciones filogenéticas, sabemos que animales, hongos y un grupo de protistas conocidos como cuanos flagelados están altamente emparentados. Obviamente que la divergencia entre el reino animal y el reino fungi está dada con anterioridad y además que hay características que lo demuestran, como por ejemplo la presencia de una pared celular de quitina en el caso de los hongos o la presencia de flagelos dobles en las gametas. En el caso de los animales podemos encontrar un ancestro común más cercano con el grupo de protistas conocidos como cuanos flagelados. Y esto se debe a que estos cuanos flagelados reciben este nombre por la forma de las células, que es una forma prácticamente idéntica a la que encontramos en las esponjas, los poríferos, que hasta ahora se cree que es el grupo, el filum de animales más antiguo del cual comenzaría la historia evolutiva de este reino. En conjunto, hongos, animales y protistas cuanoflagelados forman un grupo monofilético que se conoce como ofistocontes. ¿Cuáles son entonces las características comunes que poseen todos los animales? Desde el punto de vista de la nutrición son heterótrofos, es decir, que no poseen mecanismos propios para generar sus moléculas orgánicas, sino que tienen que tomarla de otro organismo que ya haya sintetizado moléculas que aporten energía. Todos los animales son pluricelulares. En algún momento del ciclo vital desarrollan algún tipo de mecanismo que les permita movilizarse, inclusive los animales sésiles, aquellos animales que viven fijos al sustrato. Y en líneas generales, la reproducción es mayormente sexual. Podemos encontrar algunos ejemplos de reproducción asexual, pero todos los fila poseen el mecanismo reproductivo sexual y es el que se emplea en la mayoría de los casos. Recordemos que la reproducción sexual está asociada a una mayor variabilidad genética que se traduce a nivel evolutivo en una mayor capacidad de adaptación. Desde el punto de vista de la simetría, es decir, la existencia o no de un plan corporal en el cual podamos dividir al organismo en partes iguales, tenemos que mencionar que en principio no todos los animales son simétricos y que existen dos tipos principales de simetría, que son los radiales y los bilaterios. Si pensamos en aquellos animales asimétricos, los que no poseen simetría, tenemos que pensar en las esponjas. Si uno analiza una esponja, no encontramos, en la generalidad, un plano que atraviese el animal y lo divide en dos partes iguales. No existe. Si pensamos en los animales radiales, como pueden ser los corales, las medusas, encontramos múltiples planos de simetría que tienen en común, que tienen como requisito atravesar al animal por el punto central. Si el plano pasa por el centro del animal, es un plano de simetría. Y en el caso de los bilaterios, solamente encontramos un único plan de simetría
que es el eje anteroposterior, que es el único que permite dividir al animal en dos partes iguales. Desde el punto de vista de la diversidad, encontramos diversos grupos de animales, por ejemplo, los poríferos, los nidarios, los netóforos, platelmintos, que son los planos, los nematodes, tardírada, que es un grupo que está en estudio porque tiene muchas características particulares, los anélidos, donde por ejemplo encontramos a las lombrices, rotífera, moluscos, los artrópodos, que es el fila más diverso dentro del reino animal, los equinodermos, donde están las estrellas de mar, y los cordados, donde estamos entre otros los seres humanos. Si miramos el cladograma que tenemos hacia la derecha, podemos ir viendo cuáles son las características que se vinculan a la divergencia evolutiva dentro del grupo y cómo esto hace que dentro del reino de los animales vayamos encontrando mayores o menores grados de relaciones filogenéticas entre los distintos grupos, entre los distintos taxa. Ahora, esta diversidad dentro del reino animal podemos clasificarla y organizarla si seguimos determinados criterios. Obviamente que los criterios pueden variar y que no necesariamente todos tienen el mismo peso o la misma importancia, pero el utilizar criterios nos permite discernir y clasificar en función de un sentido lógico, de utilizar una característica que estamos analizando para comparar la divergencia evolutiva de los grupos. Si analizamos en función de la presencia o ausencia de distintas capas de tejidos en el embrión, podemos encontrar dos grupos, a los diblásticos y a los triblásticos. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos organismos que son diblásticos poseen solamente dos capas germinativas en el embrión, que son el endodermo y el ectodermo. Este grupo de individuos son anteriores a los triblásticos, que poseen tres capas germinativas, que son el endodermo y el ectodermo, y que se suma entre estas dos capas a una que se conoce como mesodermo. De estas capas van a ir apareciendo y originándose los distintos tejidos específicos y estructuras, como pueden ser los sistemas de órganos. Ahora, en aquellos organismos que son triblásticos, que poseen tres capas de tejidos, puede o no aparecer lo que se conoce como cavidad interna, una cavidad general del organismo. Esta cavidad recibe el nombre de celoma y en función de la presencia o ausencia de esta cavidad encontramos tres posibilidades: aquellos animales que son acelomados, los que son pseudocelomados y los que son celomados. Aquellos que son celomados encontramos que el mesodermo, que estaría representado en color rojo, es una estructura compacta y no hay ninguna cavidad. En el caso de los animales pseudocelomados existe una cavidad, pero que no es un celoma, porque si nos guiamos por los colores, esta cavidad roja no posee paredes que recubran a lo que es el endodermo que deriva en el tubo digestivo. Y recién en los celomados, aquellos animales que poseen un verdadero celoma, encontramos que esta cavidad tiene paredes completas. Si tuviéramos que hablar de ejemplos, podemos pensar que los platelmintos son los acelomados, dentro de los pseudocelomados podemos encontrar a los nematodes y dentro de los celomados, podemos encontrar a los perros. Otra característica que podemos utilizar para clasificar es la posición que ocupan el ano y la boca. Para poder entender esto tenemos que partir desde el desarrollo del embrión. Si el embrión desarrolla como invaginación, es decir, el embrión cuando se está formando se pliega sobre sí mismo para generar una cavidad interna y el orificio por el cual se invaginó y comienza el desarrollo de esta cavidad interna da origen a la boca, hablamos de animales protostomados, como por ejemplo una hormiga que es un artrópodo. En cambio, si en este lugar, en este poro donde se inició la invaginación para dar origen a la cavidad digestiva, posteriormente se desarrolla el ano,
hablamos de deuteros tomados como el perro o como los equinodermos. Finalmente, entonces, para tener algunas ideas generales respecto de la diversidad de formas de vida que encontramos en el reino animal, tenemos que pensar que este es el reino más joven, tiene aproximadamente unos 600 millones de años. Esto depende de la bibliografía consultada. Obviamente que el Cámbrico, como primer periodo dentro de lo que es el Fanerozoico, es el momento en el cual explota la diversidad de formas de vida animales, pero las evidencias indican que los principales filas ya estaban presentes en el Precámbrico. Los animales somos clásicamente conocidos como consumidores desde el punto de vista ecológico. Los artrópodos, como ya dijimos, son el filum que tiene mayor formas de vida y un mayor número de especies. Muy pocos fila presentan reproducción asexual y en la gran mayoría de los casos hay un desarrollo embrionario, es decir, posterior a la unión de el óvulo y el espermatozoides se forma una única célula que se conoce como cigoto. Esta célula empieza a dividirse por mitosis para formar lo que se conoce como mórula, y esta mórula va atravesando distintas etapas que integran en su conjunto lo que se conoce como desarrollo embrionario.